diagnósticos actualizados que tenemos para la resolución de la patología cerebrovascular. Yo voy a declarar que no tengo ningún conflicto de interés con lo que posteriormente les voy a ir mostrando, y quisiera comenzar a hablar acerca, pues, de qué cosa es un aneurisma cerebral. Fíjense un concepto básico para poder entender. Un aneurisma cerebral corresponde a una dilatación de una de las arterias del cerebro. Por diferentes mecanismos que vamos a ir observando más adelante, se van a ir formando estas dilataciones, ¿no?, aneurismáticas en las arterias cerebrales, como observan ustedes acá en este esquema. Nosotros tenemos en la circulación anterior determinada por las arterias carótidas internas, y tenemos la circulación posterior determinada por la circulación vértebro-basilar. Entonces, podemos tener aneurismas cerebrales que se forman en la circulación anterior, específicamente a nivel del complejo de la arteria comunicante anterior, a nivel de la bifurcación de la arteria cerebral media, aneurismas que nacen directamente de la arteria carótida interna, pero del segmento comunicante posterior, y podemos también evidenciar aneurismas que nacen de la bifurcación de la arteria carótida interna. La característica de estas dilataciones aneurismáticas es que siempre van a estar o van a crecer, van a aparecer en zonas de bifurcación, como ustedes van a ir viendo poco a poco. A nivel de la circulación posterior vamos a encontrar dilataciones aneurismáticas como esta en el tope de la basilar y sobre todo a nivel de la arteria pica. Entonces, aquí nosotros estamos observando un esquema que nos muestra pues el cerebro con una arteria cerebral, y fíjense cómo se va a ir formando esta dilatación aneurismática. Existen diferentes tipos de aneurismas, ¿no? Diferentes tipos de aneurismas que se van a ir formando y van a irse adoptando ciertas formas, básicamente que están relacionados a estos mecanismos hemodinámicos que se van a dar por generación de turbulencias que se van a dar dentro de las arterias cerebrales. Observemos este esquema de aquí. Fíjense cómo la circulación viene en este sentido y acá se divide la arteria, se bifurca una arteria. Pero este constante flujo sanguíneo va a ir generando, digamos, una cierta tensión en esta parte de la pared, y por diferentes mecanismos biomoleculares, fisiopatológicos, vamos a observar que se va a ir generando una lesión en una de las estructuras que forman parte de la pared arterial, que es la túnica media, y donde existe una lámina elástica interna, que es la que se va a ir lesionando. Fíjense, este aneurisma va generándose en forma de un saco aneurismático. Este es un aneurisma de tipo sacular. Este otro aneurisma adopta la forma de una salchicha, ¿no? Este es un aneurisma de tipo fusiforme, donde también los mecanismos del flujo hemodinámico van deteriorando la pared, van lesionando la parte histológica de la pared y van a generar que se formen estas dilataciones aneurismáticas en la pared. Por otro lado, podemos tener estos aneurismas que están más relacionados a la formación de placas de ateroma, ya propias de la pared, pacientes con, de repente, placas ateromatosas en la pared, y donde estos mecanismos de flujo van a romper las paredes, van a fracturar estas placas de ateroma, y se van a formar estos mecanismos de aneurismas disecantes, ¿no?, arteriales, y obviamente van a generar pues una dilatación aneurismática que puede llegar a romperse. En este esquema les muestro cómo es que se encuentran los aneurismas en el cerebro, como este gráfico que les muestro acá, y cómo estos se rompen y condicionan un sangrado que se conoce como hemorragia subaracnoidea. Esta hemorragia subaracnoidea se va a dar en el espacio subaracnoideo propiamente dicho. En este esquema nosotros vamos a ver, miren, parte histológica, ¿no?, en este fragmento, cómo observamos la histología normal de la pared vascular, formada pues por el endotelio, la íntima, y sobre todo la lámina elástica interna. Esta constitución histológica es la que se va a perder. Fíjense, en este fragmento que tenemos aquí, de la pared ya del aneurisma formado, cómo es que la lámina elástica interna es la que se fragmenta. Y obviamente por los mecanismos constantes de flujo sobre la pared va a formarse esta dilatación aneurismática.
Finalmente, nosotros tenemos que darle un tratamiento, una solución a estos problemas vasculares, que pueden ser de tipo endovascular o de tipo quirúrgico. Con respecto al tratamiento, no es que uno sea mejor que el otro, es que el tratamiento endovascular está, digamos, determinado para ciertos tipos de aneurismas, para ciertas características del aneurisma y características clínicas que presenta el paciente, y el tratamiento microquirúrgico va a ser para ciertos tipos de aneurismas, de manera de que nosotros vamos a tener que determinar cuál es el tratamiento más idóneo para el paciente. En estas investigaciones, en estos artículos, yo he podido evidenciar cómo es que en los animales de laboratorio es que se han ido haciendo estas investigaciones para nosotros poder saber cómo es que se va formando este tipo de aneurisma. Fíjense en este esquema, ¿no? Aquí nosotros tenemos la circulación cerebral de un roedor, donde observamos la arteria carótida interna, que se bifurca en la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, esta se comunica con la cerebral anterior del lado contralateral, y en esta parte intermedia tenemos la arteria olfatoria, ¿ok? Del roedor. Entonces, en este trabajo, lo que se hizo fue ligar una de las arterias carótida interna, y obviamente iba a haber una sobrecarga de flujo, ¿sí? De esta arteria. Si este fragmento, fíjense, este segmento donde hay una bifurcación, lo trasladamos a observación en el microscopio, ya comenzamos a observar que en esta parte de la pared, por este constante flujo que va a golpear directamente este segmento, se va a ir formando una dilatación, una pequeña dilatación aneurismática. Fíjense cómo con esta técnica de Van Gieson nosotros podemos determinar aquí se ha perdido las fibras elásticas de la lámina elástica interna, pero no se ha perdido la parte de las fibras musculares, ¿no? Entonces, obviamente al perderse, esto va generando una alteración anatómica de la pared vascular, y el constante flujo va conduciendo pues que se vaya formando esta dilatación. En esta otra imagen podemos observar acá una técnica de inmunistoquímica para ver parte de la actina de las fibras musculares lisas de la pared vascular que no se han perdido, ¿no? Que siguen estando presentes aquí en la pared y que están en relación pues a esta, digamos, a esta dilatación que se va formando. Finalmente, fíjense, esta es una constitución histológica que observamos del aneurisma cerebral. Y aquí lo que nosotros vamos a poder observar, fíjense las paredes tienen, digamos, una constitución histológica heterogénea, ¿no? Con zonas más fibróticas, más gruesas, y en zonas donde hay mucha mayor debilidad en la pared. Son paredes mucho más delgadas, ¿no? La constitución histológica definitivamente cambia. ¿Qué es lo que está pasando desde el punto de vista ultraestructural? Observamos aquí esta bifurcación. Y en esta zona es donde constantemente hay un flujo constante. Este flujo constante sobre la pared va a condicionar lo que habíamos estado mencionando, ¿cierto? Se va a ir perdiendo la constitución histológica de la lámina elástica interna. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede desde el punto de vista biológico molecular? Recuerden ustedes digamos, la constitución de la pared del vaso sanguíneo, ¿no? Las células endoteliales formando un epitelio monoestratificado, plano, con uniones muy especializadas, y recordamos de que la membrana celular hacia la parte externa posee unas moléculas, unos glucocálidos, que sirven como receptores. Entonces, este constante flujo que va a ir constantemente, digamos, bombeando en la pared arterial, va a condicionar que se vayan expresando algunos genes, se van a ir formando algunas moléculas, como por ejemplo esta molécula. Esta es la proteína quimioatrayente de macrófagos. Entonces, esto va a hacer de que los macrófagos que se encuentran circulando por la sangre puedan ingresar hacia la pared de la arteria, y estos van a ir estimulando, estos macrófagos van a comenzar a sintetizar ciertas proteasas que van a condicionar pues una degradación, ¿no?, de estas fibras de colágeno que forman parte de la membrana elástica interna, y también van a estimular a fibroblastos que se encuentran en la pared
y van a comenzar a degradar este colágeno, ¿no? Finalmente van a debilitar la pared y van a condicionar que se vayan formando estas dilataciones en esas zonas de bifurcación. Específicamente, esto es lo que está sucediendo, ¿no? Estos fibroblastos y estos macrófagos van a sintetizar estas proteínas, estas elastasas, estas proteasas que van a destruir esta membrana elástica y van a, de alguna manera, van a generar este daño, ¿no? Que frente a recibir este constante flujo van a comenzar a formar esta dilatación que se observa aquí, fíjense, ¿ya? O sea, se va a generar una alteración anatómica de la pared vascular. Y esto va a ir aumentando en cuanto al tamaño y obviamente no es que un aneurisma se va a formar del todo circular, porque uno pensaría, si hay un flujo constante sobre esa pared, se va a formar una especie de globo en la arteria, y esto no es así. Este mecanismo de formación del aneurisma va a hacer que se forme de una manera asimétrica, como lo podemos observar en este estudio, fíjense, ¿no? Hay un flujo constante, pero la pared va a tener, digamos, una parte de la pared histológicamente va a tener un mecanismo también de formación de mayor tejido colágeno, y en otra zona va a seguir con la destrucción de la membrana elástica interna, de manera de que va a hacer de que se formen los aneurismas cerebrales, pero de diferentes formas, de diferentes tamaños, con múltiples lobulaciones incluso. Finalmente es lo que nosotros podemos observar en el acto operatorio y observamos los aneurismas como estas dilataciones aneurismáticas. En estos modelos matemáticos que se han presentado en los diferentes estudios, nos muestran, fíjense, las zonas de mayor susceptibilidad, de mayor lesión, ¿no? Las zonas que son más débiles dentro de una pared arterial. Y todo esto es lo que este mecanismo de flujo constante y de golpe sobre la pared arterial ha ido formando esta dilatación aneurismática, que muchas veces no se rompen, ¿no? Y son hallados incluso de forma incidental, ¿no? Frente a que las personas pueden presentar algún síntoma, y por presentar algún síntoma como por ejemplo dolores de cabeza constantes, o mareos, ¿no? O vértigo, entonces colegas le pueden solicitar algún tipo de estudio específico y se pueden encontrar de forma incidental aneurismas no rotos. Por otra parte, nosotros podemos observar que se forman estos aneurismas y como tienen una constitución histológica de la pared, del domo de la pared, algunas formas más gruesas y algunas partes un poco más delgadas, el constante flujo turbulento sobre o que ingresa por dentro del aneurisma va a hacer de que se pueda llegar a romper. Y esto puede ser bastante catastrófico para un paciente, porque va a generar pues una hemorragia subaracnoidea de tipo aneurismática. Finalmente, en este otro estudio es lo que todos estos mecanismos inflamatorios de la pared endotelial que finalmente nos van a desencadenar toda esta cascada inflamatoria dentro de la pared, van a llevar pues a una alteración anatómica de la pared vascular y finalmente pues la formación de la dilatación aneurismática, ¿no? En este otro modelo matemático que se ha hecho en investigación, se han visto los flujos, ¿no? Que los flujos constantes dentro de las paredes arteriales, sobre todo en las zonas de bifurcación, cómo van a llegar a ir formando estas dilataciones aneurismáticas, y finalmente pueden ser de diferentes tipos, como les digo, estos tipos saculares pueden presentar uno o más lobulaciones, ¿no? Y generar estos flujos turbulentos dentro de las arterias, dentro del saco aneurismático, finalmente que pueden llegar a romper el aneurisma. ¿Y todo esto para qué? Para nosotros poder observar que este es un problema realmente bastante serio, ¿no? Es un problema que nosotros lo vemos en nuestro trabajo diario, y fíjense ustedes algunos datos que les traigo acá, mostrando pues en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Cerca de 30.000 personas que tienen hemorragia subaracnoidea de tipo aneurismática al año, con una incidencia de 8.1 por 100.000 habitantes en Australia, por ejemplo. En Japón, fíjense, 32 por 100.000 habitantes. Siempre, en todas las series, a predominio del sexo femenino. Y según las diferentes series, también vamos a observar nosotros que podemos ver los grupos etarios, ¿no? Entre 40, 45, 50, hasta los 60 años de edad en promedio. Entonces,
¿Esto constituye un problema de salud pública para los países? Sí, efectivamente, ¿no? Porque esto ocasiona una alta tasa de morbimortalidad, definitivamente. Un aneurisma roto es un aneurisma que va a condicionar muerte de un paciente o, de lo contrario, una secuela neurológica por la hemorragia que genera. Entonces, esto ocasiona un alto costo económico, social y sobre todo genera discapacidad en las personas. En nuestro país nosotros tenemos pues ya algunos estudios un poco atrasados, pero en el año 2010 se ubicaba pues dentro de la quinta causa de mortalidad. Y en nuestro país, sobre todo, las estadísticas no son tan similares como otros países, ¿no? En nuestro país, fíjense, cerca del 40 al 50% de las personas que tienen un aneurisma cerebral roto se mueren antes de recibir una atención. Esto es muy alto. Y esto es muy alto y esto nos tiene que llevar a una reflexión, porque si bien es cierto, nosotros tenemos un territorio, ¿no? Un espacio geográfico bastante amplio y personas que se encuentran en provincia, en lugares alejados de las capitales de provincia o de hospitales que tengan la posibilidad de poder atender a un paciente con este problema, pues muchas veces no tienen ni siquiera la opción, ¿no? Entonces, 40-50% es muy alto. Fíjense que aún recibiendo una atención en un centro especializado, cerca de un 25% de personas pueden llegar a fallecer, ¿no? Y finalmente se ve una alta también, un alto porcentaje de secuela neurológica, ¿no? ¿Por qué? Porque la hemorragia subaracnoidea, como observamos en esta tomografía, genera pues un sangrado en este espacio subaracnoideo. Todo esto blanco que ustedes observan acá en esta tomografía cerebral sin contraste, en un corte axial, fíjense, es un sangrado que discurre por todo el espacio subaracnoideo, invadiendo todas las cisternas, ¿no? Que además puede generar edema cerebral, que además puede condicionar hidrocefalia, que además puede condicionar vasoespasmo y esto llevar a zonas de isquemia y de infarto. En este esquema nosotros podemos observar las cisternas de la base, ¿sí? Que es el lugar donde discurre el líquido cefalorraquídeo y es allí donde nosotros encontramos el sistema vascular cerebral, ¿ok? Entonces, fíjense en este esquema. ¿Qué es lo que a nosotros nos determina la presión intracraneal? La presión intracraneal está determinada básicamente por el parénquima cerebral, por el contenido que hay en los vasos sanguíneos del cerebro, tanto arterias como venas, y del volumen del líquido cefalorraquídeo que discurre en las cisternas y en el espacio subaracnoideo. En este esquema nosotros observamos las membranas, tanto la dura madre, la aracnoides y la pía madre, que está pegada al parénquima cerebral. En esta aracnoides nosotros tenemos los vasos sanguíneos del cerebro, ¿no? Las arterias cerebrales, y tenemos el contenido del líquido cefalorraquídeo. Entonces, imagínense que un aneurisma a este nivel arterial se rompe, obviamente todo ese contenido de sangre se vuelca hacia el espacio subaracnoideo y genera un sangrado en el espacio subaracnoideo conocido como hemorragia subaracnoidea. Sería de tipo aneurismática porque es un aneurisma el que se ha roto. Esto condiciona un aumento de la presión intracraneal. Esto condiciona un aumento de la presión sobre el parénquima y esto ocasiona también que la hemorragia tome contacto directo con los vasos sanguíneos del cerebro y comiencen a estimular un mecanismo que se conoce como vasoespasmo cerebral. Fíjense ya en la constitución histológica, en todos estos vasos que ingresan al parénquima cerebral. Aquí nosotros tenemos la constitución básica de la unidad neurovascular y, como hablaba en una charla anterior, qué importancia tiene la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces, el 85% de los aneurismas, ¿no?, generan hemorragia subaracnoidea. Se dice de que de todos los accidentes cerebrovasculares, el 5% corresponde a los producidos por hemorragia subaracnoidea aneurismática. 1 de cada 6 personas puede fallecer. La edad en promedio entre los 45 y 50 años de edad. Cuando se produce la hemorragia subaracnoidea, ¿sí?, entonces, este sangrado se vuelca en el espacio subaracnoideo. Y este sangrado toma contacto directo con la pared vascular,
generando o estimulando un vasoespasmo agudo, porque hay una vasoparálisis y esto también genera una obstrucción del drenaje fisiológico, del drenaje normal del líquido cefalorraquídeo, porque se forman coagulitos que están en el espacio subaracnoideo. Y también puede haber sangrado que se da dentro de los ventrículos y obviamente genera una obstrucción del flujo normal del líquido cefalorraquídeo. Como les mencionaba entonces, este sangrado aumenta la presión intracraneal. Este aumento de la presión intracraneal va a condicionar pues de que haya una disminución de la perfusión cerebral, definitivamente, disminución del flujo sanguíneo cerebral, disminución de la presión de perfusión cerebral. ¿Y esto nos va a llevar a qué cosa? Obviamente a isquemia cerebral, a muerte celular, y obviamente esto va a condicionar una secuela neurológica en el paciente. Entonces, nosotros tenemos dentro de las primeras 72 horas, lo que conocemos como early brain injury, esta etapa de injuria cerebral temprana es fundamental en cuanto al manejo de este tipo de patología, ¿no? Ya posterior a las 72 horas, en lo que correspondería al día 4 hasta el día más o menos 14 o 15, se pasa a una etapa que se conoce como la etapa del vasoespasmo cerebral. Finalmente, todos estos mecanismos me pueden llevar a muerte celular. Observamos en esta imagen, fíjese, esta es una tomografía, donde se observa una hemorragia que incluso ha condicionado un hematoma intracerebral, es una hemorragia subaracnoidea, Fisher 4, de alto grado, con un alto grado de mortalidad, por cierto, y cómo esta hemorragia va a lesionar el parénquima, va a generar zonas de isquemia cerebral, y va a condicionarse también, o se van a estimular mecanismos de excitotoxicidad, mecanismos inflamatorios, zonas de hipoxia cerebral, alteraciones en la peroxidación lipídica de las células, se van a desencadenar o se van a, digamos, a activar una serie de mecanismos, ¿no?, moleculares, sobre todo el que tiene que ver con el glutamato, ¿no? Recordemos que el glutamato es uno de los principales agentes que me van a condicionar una neurotoxicidad, ¿no? Y porque me va a estimular justamente receptores importantes que intervienen en estos mecanismos de apoptosis, ¿no? Estos receptores de AMPA, kainato, N-metilaspartato, que finalmente me van a condicionar pues estos mecanismos de alteración, de apoptosis. Entonces, esto es lo que se va a dar dentro de las primeras 72 horas de la hemorragia. Fíjense como ya en estudios se ha determinado, ¿no?, cuál es la línea del tiempo de las alteraciones moleculares que se producen dentro de las primeras 72 horas. Y es lo que les mencionaba, ¿no? Cómo cada minuto, cada hora que va pasando hasta cumplirse las 72 horas, se han activado ya toda una serie de mecanismos, ¿no?, de alteraciones moleculares que finalmente me van a llevar a un peor pronóstico en el paciente, porque hay un mayor daño del tejido nervioso. Este esquema es muy importante porque, miren, aquí nosotros observamos el parénquima cerebral, ¿sí?, y observamos el espacio subaracnoideo. En este espacio subaracnoideo tenemos una arteria y un aneurisma cerebral que se ha roto. Este aneurisma roto ha condicionado una hemorragia subaracnoidea. Esta hemorragia subaracnoidea toma contacto directo, pues, como les mencionaba, y va a desencadenar en el parénquima cerebral toda una serie de mecanismos que involucran a muchas moléculas proinflamatorias que van a llevar finalmente a un daño tisular. Y esta hemorragia subaracnoidea también, al tomar contacto directo con la pared vascular, también va a desencadenar un mecanismo que se conoce como vasoespasmo cerebral, donde se contrae la arteria y obviamente pues va a condicionar una disminución del flujo sanguíneo, formación de isquemia tisular o de infarto a nivel cerebral. Otra de las complicaciones que les mencionaba es que, como nosotros tenemos las arterias y las venas que se encuentran en el espacio subaracnoideo, fíjense cómo aquí este espacio subaracnoideo va formando, digamos, las granulaciones aracnoideas. Por este espacio subaracnoideo que discurre líquido cefalorraquídeo, si se ve afectado por un sangrado, por una hemorragia subaracnoidea, entonces estas granulaciones, donde normalmente se filtra el líquido cefalorraquídeo y sale directamente a la circulación venosa, en los senos venosos,
Entonces, al estar expuestos al sangrado, estos histológicamente se van a ver afectados y se van a formar ciertas fibrosis o aracnoiditis, y va a condicionar que obviamente se obstruyan estas granulaciones y finalmente no se pueda permitir la reabsorción adecuada del líquido cefalorraquídeo hacia el espacio venoso. Y esto es un mecanismo también que va a condicionar la hidrocefalia en el paciente, ¿no? Entonces, nosotros, como complicaciones agudas de la hemorragia subaracnoidea aneurismática, vamos a observar primero el resangrado, si no es tratado el aneurisma. Estos se vuelven a romper y resangran, y el resangrado tiene 100% de mortalidad. Puede haber el vasoespasmo y la hidrocefalia. Era un poco que les quería comentar acerca de los mecanismos biomoleculares y fisiopatológicos de los aneurismas. Otro tipo de patología cerebrovascular corresponde a las malformaciones arteriovenosas. Fíjense, este esquema es muy bonito porque nosotros vamos a observar que la vascularidad cerebral está dada por estas arterias, pero en muchos casos, como vamos a ver más adelante, existen mecanismos en los cuales se forman estos vasos mal formados, toman rutas que no son las adecuadas, y estas arterias penetran el parénquima cerebral y van formando un conglomerado vascular, como el que observamos en esta imagen. Estos conglomerados vasculares no tienen un parénquima interpuesto, no hay un tejido nervioso que se interponga entre ellos. Directamente una arteria se une con un sistema venoso y sale la sangre por los vasos eferentes venosos. Entonces, este es un tipo de malformación arteriovenosa a nivel cerebral. Fíjense que también nos señalan que pueden haber dilataciones aneurismáticas, que las conocemos como aneurismas prenidales. Podemos tener aneurismas intranidales y podemos tener aneurismas postnidales, ¿ok? Que están relacionados ya a la circulación venosa. Entonces, estas malformaciones arteriovenosas que se forman en el cerebro, ¿sí? Van a obedecer ya a errores congénitos, básicamente producidos por una alteración congénita en la morfogénesis vascular, ¿no? Donde se observa un fallo embrionario en la maduración capilar, básicamente. Generalmente se ven entre los 20 y 40 años de edad, y se dice que 2/3 se van a dar antes de los 30 años. Ahora, estas malformaciones arteriovenosas en el cerebro se pueden presentar ¿cómo? Con hemorragias espontáneas, generalmente gente joven que de forma súbita tiene un episodio de convulsión, o de pronto tiene un desmayo, o de pronto tiene cefalea súbita intensa y se desmaya, y condiciona hipertensión endocraniana. ¿Qué pasó? Se rompió una malformación arteriovenosa, tiene un hematoma intracerebral de forma espontánea. Entonces, esto puede presentarse obviamente con hemorragias, puede o no haber convulsiones, puede haber un déficit neurológico progresivo, o también se pueden presentar simplemente con dolores de cabeza crónicos, los cuales siempre hay que estudiar. Entonces, en cuanto a la incidencia, se dice de que es de 1 a 2 casos por 100.000 habitantes, es la forma de aparición, o la incidencia es 5 veces menor a la aparición de los aneurismas, y esta es una fórmula que nosotros utilizamos siempre, ¿no? Que nos habla un diagnóstico de una malformación arteriovenosa en un paciente, cuál es el riesgo en porcentaje que se tiene para saber si es que si esta malformación puede o no llegar a sangrar. Entonces, el riesgo durante la vida en porcentaje está expresado en 105 menos la edad del paciente, y nos da el porcentaje de posibilidad de que esta malformación se pueda llegar a romper. En este esquema vamos a observar, fíjense, tenemos una arteria cerebral, lo normal es que salga una arteria y que haya una red capilar con parénquima cerebral interpuesto, que haga todo el metabolismo en el parénquima y que salgan finalmente venas que van a ir drenando, digamos, la sangre a un sistema venoso, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa en las malformaciones arteriovenosas propiamente dichas? Las arterias directamente tienen una conexión, fíjense, no tiene un parénquima interpuesto, ¿ok? Y entonces directamente se conectan con las venas, y estas van a ir al sistema venoso directamente. Existen ya los mecanismos biomoleculares identificados, ¿no? Los mecanismos biológicos que nos hablan de la malformación arteriovenosa. Fíjense que siempre
existen estos fenómenos inflamatorios, ya existen identificados ciertos genes que están involucrados, ¿no? Estos polimorfismos genéticos que nos van a expresar ciertas citoquinas, interleuquinas proinflamatorias, como el interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, y todas estas moléculas involucradas en toda la formación, en la reclutación de células inflamatorias o en la alteración y en la proliferación de células de los vasos sanguíneos, en la migración inadecuada, finalmente me van a llevar a una angiogénesis, ¿no? Sobreestimulada en ciertas partes del cerebro que me van a formar estas malformaciones arteriovenosas. Entonces, existen ya, digamos, estas investigaciones realizadas en cuanto a que hay alteraciones genéticas, ¿no? Que me inician y que me progresan a la formación de una malformación arteriovenosa. Esto se da por varios factores, ¿no? Primero hay una pérdida de la función homocigota de estos genes, ¿no? En las células endoteliales, sobre todo somáticas. Después va a haber una estimulación angiogénica, ¿no? En respuesta a diferentes estímulos. Puede haber participación también de células derivadas de los blastómeros, en cuanto a que hablamos de estos que son mecanismos embriogénicos, ¿no? Y finalmente, pues, todos estos mecanismos inflamatorios me van a llevar a cambios hemodinámicos y a llevar a la progresión y a la formación de alteraciones vasculares, ¿no? Y la formación finalmente de las malformaciones arteriovenosas. En estos estudios, fíjense cómo en roedores, siempre los roedores en los laboratorios, nos van a descubrir tantas cosas que, por ejemplo, en estos ratones genéticamente trabajados, ya como la sobreestimulación realizada con el factor de crecimiento de endotelio vascular estimuló a la formación de esta malformación arteriovenosa, ¿no? Entonces, vista a mayor aumento, como el estímulo directo de estos factores van a condicionar a la sobreformación, digamos, de estas malformaciones arteriovenosas cerebrales. En esos otros estudios, son muchos los que se han realizado, siempre el factor de crecimiento de endotelio vascular, como en estos ratones de laboratorio genéticamente predispuestos, han condicionado no solamente malformaciones o la formación de malformaciones a nivel cerebral, sino también a nivel intestinal, también a nivel pulmonar y también a nivel de los tegumentos, ¿no? Entonces, es un punto a tener bastante presente de que existe un factor de crecimiento endotelio vascular sobreexpresado que estimula ciertos receptores a nivel vascular y bueno, y hace que haya un crecimiento desproporcionado. En cuanto a los estudios diagnósticos, ¿no? ¿Cómo es que ha ido evolucionando? ¿Cómo es que la tecnología nos ayuda a nosotros a poder hacer los adecuados diagnósticos, tanto de las malformaciones arteriovenosas como de los aneurismas cerebrales, y cómo en neurocirugía tenemos que darle el tratamiento adecuado? A partir de aquí en adelante, todo lo que nosotros les vamos a ir presentando es material de nuestro hospital, de nuestros pacientes y tecnología que nosotros contamos en el Hospital Nacional 2 de Mayo. La tendencia actual, ¿no? Digamos, ha ido disminuyendo, ¿no? En cuanto a la tendencia, la mortalidad ha sido decreciente definitivamente, ¿no? Por diversos factores, porque se han ido logrando avances, sobre todo en el manejo microquirúrgico durante la etapa aguda de esta patología, sobre todo la patología neurismática. Hablo de la etapa aguda, lo que les mencionaba anteriormente, siempre dentro de las primeras 72 horas. Es lo ideal de manejo, ¿no? Muchas veces no es factible, ¿no? Nosotros trabajamos en un hospital nacional de referencia nacional y que aceptamos pacientes de diferentes partes del país y muchos de ellos ya llegan con muchos días de sangrado, obviamente pues con mayor lesión cerebral, obviamente con menor posibilidad de recuperación. También han habido muchos avances, sobre todo el manejo neurointensivo, y qué importante es tener a la mano una unidad de cuidados neurointensivos o de cuidados neurocríticos, ¿no? Eso nos ha ayudado a nosotros muchísimo para el manejo adecuado de los pacientes que tienen este tipo de patología. También hemos visto muchísimos avances en la neuroradiología, sobre todo la intervención endovascular para el tratamiento de aneurismas y de malformaciones.
Finalmente, nosotros siempre aplicamos las recomendaciones de las guías internacionales, ¿no? Es lo que se hace en nuestro hospital. ¿Por qué? Porque nos dice que hay que concentrar los casos en los centros especializados que tienen un equipo multidisciplinario y que se encuentra disponible para la atención las 24 horas del día. Nosotros utilizamos mucha tecnología en cuanto al diagnóstico, ¿no? Utilizamos la tomografía cerebral, utilizamos la angiotomografía cerebral, la resonancia magnética, la angioresonancia, y utilizamos la angiografía cerebral por sustracción digital de 4 vasos, y también contamos con la imagen en 3D por angiografía cerebral. Entonces, fíjense cómo la tecnología, cómo los estudios neuroradiológicos a nosotros nos ayudan muchísimo. Acá tenemos la imagen de una tomografía simple, sin contraste, que probablemente se le haya solicitado a un paciente que llega a la emergencia con un episodio de dolor intenso de cabeza súbito, un trastorno del sensorio, y que de pronto llega a la emergencia. Obviamente se piensa siempre en algo se rompió en el cerebro. Observamos aquí en la imagen tomográfica, esta zona blanca que se observa aquí corresponde a sangrado, ¿no?, de la hemorragia subaracnoidea. Es un sangrado que discurre por todo el espacio subaracnoideo, en todas las cisternas, ¿no?, peritroncales, fíjense, en las cisternas del valle silviano, e incluso donde existe una mayor zona de sangrado, una mayor formación de un coágulo, nosotros podemos tener la sospecha ya de la localización, de qué tipo de aneurisma se presenta ahí. Por otro lado, podemos observar esta imagen tomográfica, fíjense, donde observamos esta lesión, ¿no? Hay muchos pacientes que solamente convulsionan, mucha gente joven que de pronto tiene estos cuadros convulsivos y que son tratados obviamente por estos problemas de epilepsia cerebral, pero qué importante es saber o hacer, digamos, los estudios radiológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de estos episodios epileptógenos, muchos de estos episodios de convulsiones en gente joven, niños, en adolescentes, en adultos, obedecen a estas malformaciones arteriovenosas. Esta imagen corresponde a una malformación arteriovenosa. Fíjense, son imágenes de forma serpenteante, digamos, que tienen incluso calcificación de la pared vascular. Sabemos, miren la densidad, que es la misma densidad del hueso, ¿no? Y están dentro del parénquima cerebral. Cuando nosotros tenemos este tipo de imágenes, ya nosotros tenemos que pensar en una patología cerebrovascular y ampliamos el estudio. Actualmente se cuenta con la angiotomografía cerebral, una prueba rápida, una prueba que, si se tiene un equipo adecuado y de última generación, nos permite a nosotros, fíjense, hacer estas reconstrucciones en 3D para poder observar la patología neurismática, la localización y sobre todo para poder darle solución al problema rápidamente, ¿no? Aquí podemos observar otra fase de la angiotomografía y nos muestra una dilatación aneurismática. En algunas patologías, ¿no?, nosotros podemos ya no utilizar este tipo digamos, de estudio diagnóstico, sino vamos a tener que utilizar otros, como por ejemplo la resonancia magnética. Lo que nosotros observamos en esta imagen es una resonancia magnética donde nos muestra una malformación arteriovenosa, pero en el tronco cerebral. Observen ustedes aquí. Tenemos una lesión que se conoce como un cavernoma cerebral. Este cavernoma, o se imaginarán por la localización donde se encuentra, va a condicionar de todas maneras una patología neurológica y clínica neurológica en el paciente, ¿no es cierto? Entonces, ciertos tipos de malformaciones se diagnostican con otros tipos de estudios neuroradiológicos. Aquí nosotros podemos observar una angioresonancia, y la angioresonancia sí nos permite ver este aneurisma cerebral. Finalmente, el estudio gold estándar, el estudio ideal para toda patología cerebrovascular es la angiografía por sustracción digital de 4 vasos. Es este el estudio, en el cual introducimos un catéter a través de la arteria e inyectamos una sustancia de contraste. Y observamos, fíjense cómo se pinta todo el árbol vascular. Nos permite observar cuáles son las ramas que llegan a esta malformación, cómo se hace el conglomerado vascular y finalmente cómo sale por el sistema venoso. También contamos actualmente con la reconstrucción en 3D y podemos observar, miren, esta
tan excelente reconstrucción tridimensional que nos permite ver la dilatación aneurismática. Todos estos estudios son estudios, por si acaso, realizados en nuestro hospital. Aquí observamos, ¿no? Fíjense, una imagen de angiotomografía, y qué bien podemos observar, fíjense, el sistema de la carótida, con su bifurcación en cerebral media, cerebral anterior, en el segmento A1, el segmento A2, la comunicante anterior, cómo se une con la contralateral, y observamos esta gran dilatación aneurismática, ¿no? Paraclinoidea. Fíjense, la clinoides, esta está en la base craneal, ¿no? Hay otras reconstrucciones, como por ejemplo esta angiotomografía que nos muestra la arteria carótida interna, la división en cerebral media, en cerebral anterior, y esta dilatación aneurismática. Recuerdan ustedes la parte fisiopatológica de la que les hablé, el flujo constante comienza a generar esta dilatación. Finalmente, otra dilatación grande aneurismática, y podemos observar una gran dilatación de la pared de la arteria carótida interna, ¿no? Y observamos también ramas que salen del domo del aneurisma gigante, ¿no? Entonces, estas reconstrucciones se pueden hacer con estos software especiales que existen, que trae, digamos, estos angiotomógrafos, y nos permite también visualizar la relación que se tiene de estos aneurismas con las estructuras óseas del cráneo. Todos estos estudios nos permiten finalmente, pues, digamos, tener un mejor diagnóstico para nosotros proporcionar un adecuado tratamiento de esta patología cerebrovascular. Observamos aquí, por ejemplo, miren, este es un tumor cerebral, pero este tumor cerebral visto en resonancia magnética, cómo involucra, ¿no? Cómo desplaza a los vasos sanguíneos y en algunos sectores los envuelve a los vasos sanguíneos del cerebro. Si nosotros mezclamos los estudios, podemos ver de que en esta angiotomografía este tumor está desplazando a ciertas arterias, pero también en algunos segmentos los engloba. ¿Okay? Aquí vemos la arteria carótida interna libre, pero aquí vemos que este tumor está está envolviendo la arteria carótida. ¿Ok? Las imágenes que le había mencionado acerca de esta malformación arteriovenosa, en una fase ya de angiotomografía, fíjense, este gran conglomerado vascular. Pero es importante tener el software adecuado para nosotros poder determinar. Por ejemplo, acá no podemos observar cuál es la arteria principal o cuál es la arteria que está llegando, ¿no?, a la malformación y hacia dónde está saliendo. Pero para eso existe esto, ¿no? Nosotros podemos tener tinción y podemos observar ya cómo estas ramas aferentes, esas arterias que ingresan directamente a formar la malformación, se comunican, hacen el conglomerado vascular, salen los vasos venosos y cómo van a drenar directamente a un sistema venoso. En este caso, puede ser al seno recto, seno transverso, al seno sigmoideo. Habíamos estado hablando entonces de las malformaciones arteriovenosas. Existen diferentes tipos de malformaciones arteriovenosas. Y en resonancia magnética nosotros podemos hacer el diagnóstico específicamente de este tipo de malformación, que corresponde a un cavernoma. Fíjense la imagen que nos proporciona la resonancia magnética, es bastante, digamos, parecida a lo que es un popcorn, ¿no? Una canchita, ¿no? Entonces, con un halo alrededor de hemosiderina que nos va a dar esta imagen. Este es un angioma cavernoso o cavernoma cerebral. Esta constitución histológica de esta malformación es diferente a la de las otras malformaciones arteriovenosas mencionadas. Este es un conglomerado, pero de capilares sinusoides, ¿no? Que también por alteraciones genéticas básicamente se formaron así y que pueden estar en diferentes partes del cerebro y que pueden llegar a romperse y generar sangrado también a nivel cerebral. Este es otro tipo de malformación, se llaman fístulas arteriovenosas y no es nada más que una comunicación directa que hay entre una arteria que se une a una vena, ¿sí? Directamente. Este tipo de malformaciones se diagnostica con angiografía cerebral. No así los cavernomas, que son angiográficamente negativos. En esta imagen yo les muestro una resonancia magnética y fíjense cómo aquí podemos hacer el diagnóstico de un angioma venoso. Característica parece la cabeza de medusa, ¿no? Es un pequeño angioma que tiene múltiples ramitas, ¿no?, que parecen o semejan una cabeza de medusa.
Y esto corresponde a una angiografía cerebral por sustracción digital. Vamos a observar aquí cómo es que en tiempo real se ve el flujo sanguíneo, se inyecta la sustancia de contraste, fíjense cómo se van pintando una gran dilatación aneurismática, una malformación arteria, un conglomerado vascular, finalmente salen por el sistema venoso, ¿ok? Y nos puede decir hacia dónde se están drenando las venas que salen de esta malformación arteriovenosa. Entonces, en esta otra imagen yo les muestro un cateterismo ultraselectivo de la malformación. Fíjense, mediante las técnicas ya endovasculares, cómo podemos llegar directamente a la malformación y, digamos, introducir las diferentes sustancias que van a esclerosar o van a cerrar directamente por dentro la malformación arteriovenosa. Estas imágenes de reconstrucción en 3D nos permiten ver aneurismas cerebrales y fíjense, nos permiten observar por dentro la arteria e identificar los ostium, les llamamos, ¿no? Acá observamos el cuello del aneurisma, ¿no? Que es por donde finalmente se puede acceder a un tratamiento endovascular y cerrarlo por dentro, ¿no? También nos permite ver con mucho detalle estas dilataciones aneurismáticas y si es que existen vasos sanguíneos que están saliendo propiamente del domo del aneurisma cerebral. Quiero conversar acerca de cuánto se ha avanzado en cuanto a la cirugía de mínima invasión y de la revascularización cerebral. Esto nosotros lo podemos hacer, en nuestro hospital se hace, ya hemos venido teniendo una experiencia en cuanto a este manejo de la cirugía de mínima invasión. ¿Qué es lo que antes se hacía, no? Antes, y todos los neurocirujanos del mundo manejan perfectamente este abordaje, que es el abordaje terional clásico, para nosotros poder aperturar, digamos, hacer una craneotomía, llegar a abrir, hacer una craneotomía amplia, grande, y que nos permita ingresar hacia las estructuras neurovasculares, ¿no? Aquí observamos pues el nervio óptico, el espacio óptico carotidio, la arteria carótida interna. Finalmente, fíjense, esto es lo que nosotros vemos en vivo y en directo cuando hacemos una cirugía. Aquí vemos la bifurcación, la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, ¿no? Y los lugares donde se forman los aneurismas cerebrales. Esto es lo que nosotros realizamos, no es el objetivo de la charla pues mostrar la técnica quirúrgica completa, pero esto es lo que nosotros hacemos en cuanto a la incisión, una incisión grande, de una incisión terional, exponemos, ¿no?, parte del cráneo, frontal, temporal, finalmente se hace la disección del músculo y exponemos gran parte frontotemporal, como lo observamos en este video. Pero esto, digamos que son técnicas donde se hace una gran exposición, ¿no? Entonces, este abordaje terional clásico puede asociar lesiones de la rama frontal, del nervio facial, puede estar relacionado a disfunción del músculo temporal, puede traer como consecuencia posterior depresión del sitio de la craneotomía. En muchos casos, cuando hay pacientes que tienen el seno frontal muy amplio, muy grande, la craneotomía puede involucrar la apertura del seno frontal y obviamente esto puede llevar a infecciones. Acá observen una craneotomía amplia, frontotemporal, ¿no? Entonces, también se ha ido avanzando en cuanto a las técnicas microquirúrgicas, ¿no? Y esto ha sido publicado, esto es a nivel mundial, ¿no? Entonces, antes se hacían estas craneotomías grandes y actualmente lo que nosotros ya hacemos en nuestro hospital es hacer las craneotomías de mínima invasión. Esto es lo que nosotros realizamos. Esto es lo que actualmente hacemos, haciendo incisiones más pequeñas que solamente involucran a la fosa temporal, y la craneotomía tratamos de hacerla no más de 4 centímetros de diámetro. Esto es lo que se sabe, ¿no? O sea, no es el hecho de hacer una craneotomía grande para poder hacer el abordaje, ¿no?, de la patología vascular, sino es hacer una craneotomía pequeña. Obviamente se tiene que tener la instrumentación adecuada, el equipamiento adecuado para hacer este tipo de intervenciones, ¿no? Entonces, por craneotomías pequeñas se puede llegar a tener
el mismo resultado, ¿no? Y varios autores, han habido múltiples publicaciones internacionales respecto a este abordaje. No es que nosotros nos aventuramos a hacer algo novedoso, ¿no? Sino que esto ya está establecido y nosotros también hemos tenido que virar hacia este tipo de resolución de la patología, ¿no? Entonces, estas craniotomías miniterionales, mucho más pequeñas, no solamente se hacen para patología vascular, como observamos acá, fíjense, craniotomías muy pequeñas, sino también se pueden realizar para la resolución de tumores de la base del cráneo, como por ejemplo lo observamos aquí, ¿no? Con craniotomías pequeñas realmente, que solamente involucran a craniotomías de 3 a 4 centímetros de diámetro. Nosotros también hemos hecho ya publicaciones en nuestra experiencia en el hospital y en el año 2018 iniciamos con 33 casos, ¿no?, de tratamiento microquirúrgico. Obviamente lo tuvimos que publicar, nosotros publicamos en las revistas nacionales neuroquirúrgicas, me gusta darle cabida a las publicaciones en nuestras revistas porque creo que es importante potenciar nuestra bibliografía, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos los resultados, los medimos con la escala de ranking modificada, hemos podido ir haciendo el seguimiento al mes, a los 3 meses y a los 6 meses, y como vamos a ver más adelante, la escala de ranking modificada al 6º mes realmente es bastante satisfactoria. Esta es otra publicación que hicimos respecto a esta cirugía de mínima invasión, pero ya involucrando pacientes de 2 años, donde hemos operado 122 pacientes, de los cuales ya 67 de estos pacientes fueron mediante el abordaje miniterional, ¿no? Y ya hemos podido ir viendo de que se mantienen las ventajas de hacer una craniotomía grande, pero estas craniotomías pequeñas son de mínima invasión, tiene una menor exposición cerebral, son de manejo seguro y efectiva, con un buen resultado estético, hay menos dolor en el paciente, menos infecciones y fístulas y sobre todo menos disfunción temporomandibular. Esto es lo que nosotros veníamos haciendo. Fíjense, la técnica descrita es que se tiene que hacer un abordaje con una incisión de la piel que puede llegar hasta la línea media pupilar. Pero nosotros hemos venido ya variando y disminuyendo la técnica, disminuyendo la incisión en la técnica, a tal punto de que hacemos ya incisiones más pequeñas. Tal es así de que ya no llegamos hasta la línea media pupilar, sino solamente involucra hasta la línea temporal superior. Es decir, solamente se hace la apertura de la fosa temporal. ¿Cómo vamos a poder observar aquí? Fíjense, estas incisiones nos permiten hacer este tipo de craniotomías mucho más pequeñas. Esto es cirugía de mínima invasión para el tratamiento microquirúrgico de la patología vascular aneurismática. Observamos y hemos tomado las medidas de las craniotomías, no más de 4 centímetros, y podemos incluso hacer técnicas donde podemos sacar la clinoides si es necesario. Esto se conoce como clinoidectomía extradural. Aquí nosotros les estamos mostrando a ustedes la técnica ya completa, la disección primero por planos, la retracción del flap cutáneo, la exposición del músculo temporal, la disección del interfacial, y cómo es que haciendo un agujero de trepanación hacemos una craniotomía bastante pequeña, siempre, como les digo, menos de 4 centímetros de diámetro, ¿no? Para poder llegar finalmente a tener una visualización de la arteria carótida, identificar el aneurisma cerebral y realizar el clipado microquirúrgico directo, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces aquí tenemos la arteria carótida interna, este es el cuello aneurismático y acá estamos procediendo a hacer el clipaje microquirúrgico, el extremo proximal del cuello, el extremo distal del cuello, por aquí vemos el nervio óptico, el espacio óptico y las cisternas, ¿no? Sobre todo. Lo que les mencionaba con respecto a los resultados, que nosotros los medimos con la escala de ranking modificada. Y esto es importante porque, miren, 0 no tiene ningún síntoma, 1 puede llevar sus actividades habituales, ¿no? Con algunos síntomas, sobre todo un poquito de dolor en la zona operatoria, pero de 2, 1 y 0 es lo principal que nosotros tenemos que llegar. Hemos podido llegar a cerca de un 93% de pacientes que están
en esta escala de ranking modificada. La gran mayoría al sexto mes llega con una escala de ranking modificada de 0, y eso es lo más importante, el resultado funcional neurológico en el paciente. Hemos seguido publicando casos ya mucho más complejos donde podemos mezclar técnicas de craniotomías de mínima invasión más técnicas de revascularización cerebral, ¿no? Es decir, técnicas que nos permiten hacer bypass cerebrales para la resolución de, por ejemplo, estos aneurismas de alta complejidad, ¿no? Entonces, este es un caso que publicamos en el hospital. Este es un aneurisma, fíjense, grande, paraclinoideo. Esta es la arteria carótida interna, y fíjense el grado, el tamaño del cuello aneurismático, ¿no? Sale directamente de la arteria carótida interna. Entonces, el tratamiento microquirúrgico de estos aneurismas de complejidad, digamos, puede llevar a que haya una disminución del calibre de la luz de la arteria carótida interna, y obviamente eso puede disminuir la irrigación en ese hemisferio cerebral. Entonces, es por eso que se deciden hacer estas técnicas que nos permiten revascularizar también, es decir, separamos o, digamos, guardamos o preparamos la arteria temporal superficial, que nos va a servir como una comunicación entre la circulación externa, ¿no?, para llevar más flujo sanguíneo hacia la parte interna en el cerebro, ¿no? La técnica quirúrgica, que es básicamente de mínima invasión, con la exposición mínima del cráneo, la craniotomía miniterional. Fíjense, aquí ya hemos sacado el hueso y aquí se ve expuesta la dura madre con parte del lóbulo frontal, este del lado izquierdo, parte del lóbulo frontal. Fíjense el relieve que hace acá la dura madre del valle silviano, y parte del lóbulo temporal. Abriendo ya abriendo la dura madre, vamos a encontrar directamente el cerebro, parte del lóbulo frontal, los vasos silvianos, fíjense, en este caso, que están en la fisura silviana, y el lóbulo temporal, ¿no? Entonces, procedemos a hacer la técnica de revascularización, una anastomosis, en este caso, de la temporal superficial que habíamos guardado, para comunicarla directamente con el segmento M2 de la arteria cerebral media. Aquí no salió bien la foto, pero este es un instrumento más que nos ayuda a nosotros en la cirugía de revascularización. Este es un Doppler vascular microquirúrgico, es un Doppler que nos permite ver en el intraoperatorio, cuando ya se hace la unión de los vasos, cómo es que está la permeabilidad vascular. Y también mezclamos otro tipo de técnicas, como por ejemplo esta que ustedes observan aquí, donde nosotros podemos observar ya digamos, unas sustancias fluorescentes, cómo nos permite visualizar, ¿no?, la permeabilidad vascular. Aquí observamos el aneurisma cerebral grande, el cuello, y cómo se procede ya en esta parte de la técnica quirúrgica a hacer el clipaje microquirúrgico con clips fenestrados. Ya fíjense en esta imagen de la angiotomografía postquirúrgica, ya no hay aneurisma cerebral, ¿no? Entonces, fíjense aquí cómo combinamos las técnicas, ¿no?, actualizadas de mínima invasión, craniotomía pequeña, y aquí observamos cómo la temporal superficial se está conectando, fíjense, con la rama M2 de la arteria cerebral media. O sea, estamos aportando un poco más de flujo hacia el cerebro, con la finalidad de que este aneurisma tan complejo, ¿no?, digamos, al manipular y clipar la arteria carótida, el aneurisma en la carótida, quizás de repente pensábamos, pues, me va a dejar sin flujo a esa parte del hemisferio. En un primer momento tuvimos zonas de hipoflujo cerebral. Observamos aquí en esta tomografía, fíjense, estas zonas de hipodensidad a nivel frontal, a nivel de los ganglios basales, pero que finalmente a los 6 meses mejoró totalmente, y el paciente afortunadamente fue neurológicamente muy bien. ¿Y qué hay con los avances tecnológicos que nosotros actualmente tenemos, ¿no? Yo declaro no tener ningún conflicto de interés al presentar las marcas aquí, pero esto es lo que actualmente tenemos y con lo que contamos en el hospital para poder darle la solución más idónea a la patología. Fíjense. Quiero que observen ustedes este video, ¿no?, para que puedan observar la alta tecnología que se tiene, que existe en nuestro país, que existe en nuestro hospital, para poder solucionar esta patología. Este es un microscopio robótico,
¿no? Este es un microscopio de última generación, el más moderno que existe en el mundo, sin duda, y nosotros lo tenemos. Nosotros podemos ver que este se programa, nosotros lo programamos, para que finalmente todo el posicionamiento que hagamos siempre me dé la visualización directa a donde nosotros queremos llegar cuando realizamos la cirugía. Este también viene con dos monitores, uno que es en 3D y nos proporciona imágenes en 4K, y también tenemos un monitor de cerca de 50 pulgadas, ¿no? Que nos permite ver imágenes en 4K. Este es un sistema que es un sistema endoscópico acoplado que nos permite llegar a zonas las más recónditas del cerebro, como ustedes lo observan aquí, y que se pueden ver en el monitor gigante, ¿ya? Entonces, esta es la tecnología actualizada, como se maneja en los centros más especializados del mundo, sin duda. Cuando nosotros observamos a través de este microscopio, fíjense en tiempo real cómo la realidad virtual nos permite visualizar por dónde se encuentran las fibras, ¿no? Las fibras blancas que, digamos, nos van a llevar directamente por ciertas zonas del cerebro para nosotros no involucrarnos en esas zonas e irnos en zonas protegidas, ¿no? Este microscopio también nos permite hacer ciertas tinciones especiales con ciertos filtros específicos. Nos permite, por ejemplo, visualizar zonas del cerebro donde, por ejemplo, hay veces podemos tener tumores cerebrales que no se visualizan o no se diferencian bien del parénquima cerebral. Entonces, mediante el filtro, utilizando una tinción especial con 5 ácido aminoleucínico, entonces colocamos este filtro del microscopio y nos permite visualizar, fíjese, en el parénquima y nos dice, acá hay tumor, ¿sí? Esta es zona de parénquima cerebral normal. Probablemente en visión directa nosotros no podríamos ver esta zona. Igual pasa con la fluoresceína, ¿no? Que es otro tipo de tinción que utilizamos en el intraoperatorio con este filtro Yellow 560. Entonces, ¿por qué? Vamos realizando la exéresis, por ejemplo, de un tumor, de una lesión a nivel cerebral, pero aquí vemos de que nos pinta. Aquí todavía tenemos patología, todavía hay enfermedad. Entonces, esto nos ayuda muchísimo, la tecnología ayuda mucho en el tratamiento neuroquirúrgico actualizado. En cuanto a la parte vascular, nosotros utilizamos ya, bueno, desde hace algunos meses en realidad utilizamos este tipo de tinción que es la fluoresceína intraoperatoria y nos permite visualizar toda la vascularidad en tiempo real, hacer angiografías intraoperatorias en tiempo real. Esto es con fluoresceína y esto es con un tipo de coloración también de tinción especial que se llama indocianina, verde de indocianina, el cual no utilizamos hasta ahora porque no es fácil conseguirlo directamente acá en nuestro país, no lo conseguimos. Esto es parte de lo que yo les quiero mostrar. Fíjense, esto no es en nuestro hospital, pero es la misma tecnología que nosotros tenemos, el microscopio quirúrgico y el sistema de neuronavegación actualizado. Ok, entonces, este sistema, este microscopio, viene acoplado con una pantalla gigante y esta pantalla nos permite ver en 4K, ¿no? Esta tecnología que se tiene para visualización muy nítida, digamos, pero también el microscopio nos permite hacer este tipo de cirugías como los que les voy a mencionar acá. Personalmente, hasta el momento, no he realizado una cirugía exoscópica, se llama. Fíjense, aquí el cirujano está operando directamente visualizando la pantalla gigante en 4K, pero se va a observar de que tiene puestos unos lentes especiales. Estos lentes permiten ver, son lentes de realidad virtual, son lentes especiales que se tienen para poder ver estas imágenes en 3D y comprenderán de que a nosotros nos permite tener una adecuada apreciación en diferentes dimensiones de lo que se está operando, ¿no? Entonces, van a ver acá, esto se denomina cirugía exoscópica o cirugía con exoscopio. Esto es lo último en tecnología que existe en los países mucho más desarrollados como el nuestro, pero insisto, nosotros ya lo tenemos en nuestro hospital.
Acá podemos observar cómo se está realizando la cirugía en 4K y podemos ver cómo el cirujano está haciendo una microdisección tan fina con instrumental que acá se ve grande, ¿no? En realidad, pero en realidad esto es instrumental microquirúrgico, ¿ya? Aquí podemos observar, bueno, que el cirujano, fíjense, está operando en tiempo real, la imagen es proporcionada por el microscopio, pero el cirujano está mirando directamente la pantalla y con los lentes especiales realizando una cirugía exoscópica. Este es otro instrumental que viene acoplado al microscopio de última generación que se denomina el Kevo, que es un instrumento que nos permite visualizar zonas los más recónditas que se encuentran en el cerebro. Es como un endoscopio que se introduce y fíjese que nos permite visualizar. Aquí se hace el clipaje, ¿no? Por ejemplo, de un aneurisma cerebral. Pero hay zonas en las cuales no se puede llegar a visualizar totalmente. Fíjense cómo acá las patas del clip pueden haber, digamos, presionado también algún vaso colateral, alguna microvasculatura. Entonces, la visualización directa con este sistema de endoscopía directa que tiene el Kevo nos permite, pues, hacer este tipo de visualización y obviamente, si es que hubiera un vaso que se está presionando, nos permite en tiempo real hacer la modificación del clipaje, ¿no? Esto es algo bastante importante, que obviamente esta tecnología nos permite a nosotros desarrollar cirugías con mucho mayor seguridad en el paciente y obviamente disminuir esa morbilidad que puede estar asociado a la intervención quirúrgica. Este es otro sistema que también contamos en el hospital, ¿ya? Que se conoce como neuronavegación. Este sistema es un sistema que nos permite planificar directamente una cirugía y en tiempo real, fíjense cómo estas imágenes en un software especializado nos permite en tiempo directo poder visualizar, ¿no? La cirugía y poder navegar en el cerebro en tiempo real, ¿ya? No, es como si tuviéramos un GPS, ¿no? Que nos permite, fíjense cómo nos grafica todas las fibras blancas y nos dice, por aquí se tiene que ingresar, por aquí no se tiene que ir. Esto es un sistema magnífico que se utiliza en la planificación quirúrgica, ¿no? Nosotros previamente introducimos las imágenes de resonancia magnética con tractografía, por ejemplo, y en tiempo real, en el intraoperatorio, podemos observar eso. Eso nosotros lo podemos hacer en el intraoperatorio, ¿ok? Entonces, quiero continuar. A ver, vamos a continuar. Otra publicación que tenemos es acerca, pues, de esta tecnología en la cual hacemos la exéresis de malformación arteriovenosa en el tronco cerebral. Fíjense esta imagen que les muestro aquí, es una resonancia magnética donde encontramos un sangrado justo en el tronco cerebral, ¿no? Fíjense qué tan catastrófico puede ser para el paciente, ¿no? Una zona tan delicada, una zona tan importante en el sistema nervioso y que justo apareció un cavernoma cerebral en esa zona y le condicionó un hematoma, un sangrado, ¿no? Obviamente, cavernoma que es sangrado es un cavernoma que debe ser tratado. Y nosotros tenemos estrategias para poder llegar a esas zonas y realizar una cirugía. Pero para ello es importante la aplicación tecnológica. Por ejemplo, en este paciente lo que se hizo fue hacer un monitoreo electrofisiológico intraoperatorio. El neurofisiólogo, en este caso, coloca toda una serie de monitoreo para básicamente monitorizar los pares craneales. Comprenderán de que en el tronco cerebral, ustedes saben, que existen los núcleos reales de diferentes pares craneales, ¿no? Y son vías digamos, de vías que ascienden y descienden del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, estructuras muy importantes. Entonces, la electrofisiología nos permite en tiempo real, ¿no?, poder a nosotros ingresar. Este paciente se trató mediante una craneotomía suboccipital y por un abordaje transvermiano se pudo llegar al piso del cuarto ventrículo. Entonces, haciendo una disección en el piso del cuarto ventrículo, nosotros pudimos ingresar, ¿no? Pudimos ingresar, pues, a hacer la exéresis de la malformación
Y tenemos la tomografía postquirúrgica, donde ya se ha hecho la evacuación del hematoma y se ha hecho la exéresis de la malformación. Este caso lo publicamos en la revista de la Sociedad Peruana de Neurocirugía a propósito de un caso. La neuronavegación, fíjense la importancia que tiene actualmente, ¿no? Nos permite navegar y hacer una planificación quirúrgica en tiempo real, ¿ya? Directamente antes de la cirugía. Nos ayuda a decir, aquí va a ser la craneotomía, aquí va a ser el lugar donde tú vas a abrir el cráneo para directamente caer hacia la zona que se tiene que tratar. Pero además de eso, les mencionaba de que no solamente nos identifica esto, sino nos permite ver todas las zonas que se encuentran aledañas, ¿no? En este caso nos puede graficar bien, sobre todo las fibras blancas, los trayectos de circuitos neurológicos importantes, para nosotros no poder involucrarnos en esa zona. O sea, nos permite directamente llegar hacia la zona de lesión y poder resolver la patología. Este es un caso que nosotros ya hemos presentado, estamos esperando ya que sea publicado, pero donde utilizamos este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, este es un caso bastante interesante, ¿no? Porque es un caso de un varón de 33 años de edad que tenía como diagnóstico de epilepsia, ¿no? De 8 años de evolución, tratado aparentemente bien y controlado con carbamazepina, pero después de 6 años el paciente decide pues no tomar más, ¿no? Suspende por propia voluntad el tratamiento y obviamente se reinician las convulsiones, ¿no? Es tratado por los neurólogos, pero tenía algo peculiar, ¿no? Él decía que hace 3 meses tenía convulsiones, pero con un aura que se presentaba antes de la cirugía, escuchaba voces pidiendo auxilio. Esa era la característica de las convulsiones que él tenía, ¿no? Entonces los neurólogos comienzan a evaluar y obviamente solicitan una tomografía. Y fíjense, esta es la tomografía de inicio. Es una tomografía cerebral sin contraste, en un corte coronal, pero aquí podemos observar, fíjense, esta imagen más hiperdensa. Es una imagen más blanca que se observa en el lado izquierdo del cerebro. Y en este corte en axial podemos observar aquí ya una zona que nos llama la atención. Obviamente, frente a esto, los neurólogos deciden pues solicitar una resonancia magnética, ¿no? Que es esta resonancia que tenemos aquí. Y ya podemos demostrar, ya podemos evidenciar aquí esta estructura vascular, ¿no? Como ya se ven en las diferentes secuencias, aquí podemos observar completa la resonancia magnética y fíjense, aquí hay una malformación arteriovenosa, un conglomerado vascular, pero próximo a un área elocuente. ¿Qué cosa es un área elocuente? Es una estructura, es un núcleo, digamos, es un conjunto de neuronas que se encuentran, que forman una parte importante, ¿no? Un área elocuente es una zona, por ejemplo, en este caso, relacionada al lenguaje. Yo creo que ustedes deben de recordar las áreas relacionadas al lenguaje, el área de Wernicke, el área de Broca, ¿no? Entonces, esta malformación arteriovenosa estaba próxima al área de Wernicke, lo cual se logra demostrar primero con la tractografía. Es importante y nosotros tenemos actualmente esta tecnología para hacer una resonancia magnética con tractografía. Nos permite ver los tractos y la relación sobre todo que existe del fascículo arcuato con la malformación arteriovenosa en este caso. ¿Por qué es importante utilizar toda la tecnología para tratar de darle solución al problema sin condicionar mayor morbilidad en el paciente? Ese es el objetivo de los tratamientos actualizados, ¿no? Entonces, obviamente teniendo estas imágenes de malformación tenemos que completar el estudio con una angiografía cerebral, que es esta que les muestro aquí, y donde observamos aquí que existen ramas directas de la arteria cerebral media, se hace el conglomerado vascular a nivel temporal posterior y después pasa a la circulación venosa y fíjense, esta dilatación venosa que llega hacia el seno longitudinal superior es lo que se observaba aquí en esta tomografía. ¿Ok? Entonces, en esta imagen ya vista en anteroposterior, nosotros observamos aquí ramas de la arteria cerebral media, ¿no? En sus segmentos más distales, segmento M3, como ingresan ramas arteriales, hacen el conglomerado vascular, cuando pasan a la fase venosa, ya directamente salen por una gran vena dilatada y llegan directamente a al seno longitudinal superior. Entonces decidimos hacer una planificación quirúrgica, que es lo que se debe de hacer, ¿no?
La planificación quirúrgica en el neuronavegador nos permitió identificar exactamente dónde se encontraba la malformación, hacer una reconstrucción en 3D, identificar el fascículo arcuato, ¿ya? Identificar, acá vamos a poner esto más arribita para que se pueda ver acá la malformación, esta es la malformación arteriovenosa. Este software especial, esta tecnología en el neuronavegador, nos permite hacer este tipo de reconstrucción. Fíjense, aquí hemos reconstruido, ¿no?, el núcleo, en este caso, el área de Wernicke, que está acá representado con esta estructura celeste, ¿ok? Y nos permite ver el grado de relación que existe con la malformación arteriovenosa, ¿ok? Entonces, también nos muestra esta reconstrucción las fibras blancas de conexión que forman parte del fascículo arcuato y que se van a unir finalmente con el área de Broca, ¿ok? Entonces, fíjense cómo esta tecnología nos permite a nosotros tener en tiempo real estas imágenes para finalmente nosotros poder, digamos, realizar ya los abordajes quirúrgicos y darle solución al problema. A ver, que no avanza esto. Ok, aquí tenemos, bueno, ya una imagen quirúrgica. Aquí nosotros estamos, pues, operando, como les mencionaba. Acá tenemos el microscopio de última generación, el sistema de, estas son las antenas especiales que trae el neuronavegador, ¿sí? Ya se hizo la planificación quirúrgica. Es importante para nosotros tener la ayudantía de nuestros residentes, son jóvenes residentes, médicos que se están especializando en neurocirugía, jóvenes que van a ser los futuros neurocirujanos de nuestro país y que obviamente al ser un hospital docente nosotros tenemos la obligación de la enseñanza en la neurocirugía. Aquí nosotros tenemos pues las imágenes intraoperatorias, microquirúrgicas, y finalmente aplicamos la videoangiografía intraoperatoria. Lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Se inyectan estas sustancias, en este caso inyectamos la fluoresceína y nos permite hacer una angiografía en tiempo real para poder identificar exactamente cuáles son los vasos sanguíneos que aportan a la malformación y cuál es el sistema de drenaje, ¿no? Para nosotros poder hacer la microdisección quirúrgica y poder ya haber hecho acá la resección completa de la malformación, como podemos observarla en esta imagen. Quiero mostrarles este video, ya es la parte intraoperatoria, cómo en tiempo real nosotros podemos observar esto. Aquí estamos tratando de identificar cuáles son los vasos que nutren directamente a la malformación. Se inyecta, fíjense, esta fluoresceína y hacemos una angiografía intraoperatoria. Nos permite visualizar en tiempo real cómo se van llenando los vasos sanguíneos, ¿no? Y finalmente nosotros aquí podemos corroborar, ¿no? Fíjense en tiempo real cómo nos permite ver, ¿no? Ya no hay malformación arteriovenosa, nos ha quedado un lecho. Esta es la tomografía postquirúrgica, ¿no? Donde afortunadamente no se tuvo mayor complicación, y el paciente tuvo una característica en el posoperatorio. Este caso es importante, ¿por qué? Porque es una cirugía de un área elocuente, ¿sí? Entonces, esta zona de elocuencia obviamente podría haber dejado al paciente, digamos, con un problema de afasia, sobre todo una afasia de comprensión, ¿no? Porque es el área de Wernicke la que estaría involucrada. En el posoperatorio inmediato, cuando lo evalúo, lo encuentro aparentemente sin ningún tipo de déficit neurológico. Sin embargo, cuando le muestro un lapicero, el paciente no identificaba la palabra lapicero, no la encontraba dentro de su mente, ¿no? Entonces, le preguntaba yo, ¿para qué servía esto? Y me decía, efectivamente, esto sirve para escribir. ¿Y de qué color es? Es un color azul, ¿no? Pero, ¿y qué cosa es? Pero no encontraba la palabra. Recién, a los 2 días, ya pudo identificar la palabra lapicero. Fue lo único que quedó y que posteriormente mejoró. Así que actualmente el paciente está realmente neurológicamente bastante bien. Doctor, ya podemos ir concluyendo. Perfecto, concluimos entonces con la presentación pues, de esta tecnología que les mencionaba y acerca de la reconstrucción de los aneurismas. Entonces, esto es lo que nosotros actualmente hacemos y vamos a hacer, pues, vamos a usar esta tecnología que nos permite visualizar la arteria carótida, el nervio, el tercer nervio, el aneurisma cerebral
y en tiempo real poder utilizar esta tecnología que les mencionaba para la resolución de esta patología cerebrovascular. Yo les agradezco mucho el haberme invitado y estoy presto a poder responder todas las dudas, las inquietudes que se tengan. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias por la ponencia, muy interesante, y todas las investigaciones que han hecho también es increíble. Yo quisiera invitar bueno, los oyentes, a ver si tienen alguna pregunta, duda, pueden escribir en el chat, o si no también pues pueden levantar la mano. Y mientras les voy recordando que mañana seguimos con las ponencias de Semana del Cerebro. En el chat están todos los links para que puedan unirse a las ponencias. Si desean certificados, también ahí está el WhatsApp a donde pueden comunicarse. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta? Ahí veo una manito alzada. Brenda. Brenda. Bueno, doctor, felicitarle por la ponencia. Ha sido muy impresionante todo lo que nos ha podido explicar. Muchas gracias. Mi pregunta sería, una persona que tiene un aneurisma, ¿qué cuidados debe tener para evitar que se rompa? Mira, una persona que tiene un aneurisma cerebral es una persona que obviamente ya al ser diagnosticada se le tiene que ofrecer un tratamiento. Existen factores que puede tener una persona que pueden hacer de que ese aneurisma se rompa. Entonces, estos factores son la hipertensión arterial, el hecho de que sea fumador, el hecho de que tenga algún tipo de colágenopatía, algún tipo de enfermedad propia genética del tejido conectivo, o de repente que tenga familiares directos que hayan tenido aneurismas cerebrales. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que ha sido diagnosticado de un aneurisma cerebral, hay que ver las características de estos aneurismas y si es factible tener que ofrecerle un tratamiento. ¿Por qué? Porque podría llegar a romperse y podría llegar a ser bastante catastrófico para el paciente, ¿no? Cierto es que existen aneurismas que son pequeños, que se tienen que ir observando en el tiempo, entonces básicamente está en el hecho de que el paciente no se exponga a hacer sobreesfuerzos físicos, no se exponga, digamos, a tener maniobras que le aumenten la presión dentro del cerebro, maniobras de Valsalva, por ejemplo, y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son las sugerencias que tenemos que hacer. Siempre un aneurisma diagnosticado, un aneurisma que tiene que ser tratado. Muchas gracias, doctor. Gracias por la pregunta y por la respuesta. Valerie. Sí, bueno, mi pregunta es, en caso no haya un factor biológico, ¿cuáles son los cuidados previos que uno tendría que tener para que no padezca el aneurisma? Otra pregunta es, si en caso hay aneurisma pero no se ha presentado síntomas aún, ¿cuál sería el tratamiento o la intervención que debería tener la persona? Claro. Mira, un aneurisma, digamos, uno tiene que tener estos factores que nosotros hemos ido mencionando, ¿no? en la charla, para que se forme. Si no, imagínate, bueno, no todas las personas tienen aneurisma cerebral, siempre hay un factor, desde factores genéticos, hereditarios, desde factores ambientales, asociados a enfermedades, sobre todo de hipertensión arterial. ¿Ya? Ahora, con respecto a la otra pregunta es, si es que se detecta, por ejemplo, un aneurisma cerebral, por alguna otra circunstancia, se hace un estudio y se detecta un aneurisma, y si este aneurisma es un aneurisma que tiene las características de ser tratado, el tratamiento endovascular es una prioridad. Es decir, no es la prioridad hacer una cirugía para operar el aneurisma. El tratamiento endovascular es de mínima invasión, ingresamos por la arteria femoral, se llega hasta las arterias donde se encuentra el aneurisma y se busca por diferentes medios la colocación de un coil para cerrar el aneurisma por dentro o la colocación de diferentes sistemas, como por ejemplo stents y asociados a coils para cerrar el aneurisma, ¿no? O sea, siempre se trata de dar el tratamiento, digamos, más efectivo,
y el menos invasivo. Pero sí es cierto que existen condiciones en las cuales las características de ese aneurisma van a determinar que ese aneurisma tenga que ser tratado microquirúrgicamente, ¿ya? Entonces, eso se ve con los estudios que les hemos mencionado. Ok, muchas gracias, doctor. John Rivera, es la última pregunta y ya cerramos. Doctor José Luis, muy interesante la ponencia sobre los aneurismas. Mi pregunta básicamente es si en algunos casos, o usted ha visto en base a su experiencia, que haya casos de pacientes infantes que hayan presentado aneurismas cerebrales, y si en esos casos, pues, por ejemplo, dependiendo de la edad, era necesario una intervención quirúrgica, tratamiento farmacológico. Y mi segunda pregunta es, todos los aneurismas siempre van a presentar algunos síntomas o problemas neuropsicológicos, como usted acababa de indicar, por ejemplo, el tema de olvidarse el nombre de un objeto, o por ejemplo, tal vez el que el aneurisma esté presionando alguna parte del cerebro que impida el movimiento de alguno de los miembros superiores o inferiores. Eso es todo. Muchas gracias. Ok, con respecto a la primera pregunta, sí, el niño, digamos, con menor edad que he tenido la posibilidad de operar, tenía 12 años, una niña de provincia, que se presentó con un aneurisma cerebral roto, o sea, con una hemorragia, eso era una idea, la cual tuvo que ser referida y afortunadamente se pudo dar el tratamiento quirúrgico a tiempo. Cuando hablamos del tiempo es fundamental, el tiempo es cerebro, ustedes saben, ¿no? Entonces, obviamente la recuperación fue fabulosa en los niños. Recuerden ustedes que los sangrados en los niños cerebrales, digamos, tienen una capacidad de neuroplasticidad increíble, ¿no? Entonces la recuperación fue favorable. Ya actualmente la niña tiene 15 o 16 años, ¿no? Porque siempre mantenemos el contacto directo, pero sí aparece, sí pueden haber casos de aneurismas cerebrales en niños, sí los pueden haber. Y como te decía, el tratamiento va a depender de las características de cada aneurisma. Puede ser por un tratamiento endovascular o se puede resolver por tratamiento microquirúrgico. Ahora, con respecto a eso que yo mencionaba de la palabra lapicero, no fue propiamente por un aneurisma cerebral, fue en una malformación arteriovenosa que se encontraba en una zona elocuente en el cerebro, ¿ya? Pero en los casos de los aneurismas, dependiendo de la localización, pueden ocasionar digamos, alteraciones de algunos pares craneales. Por ejemplo, como son aneurismas que nacen de la carótida, estos crecen y pueden, por efecto de compresión, presionar el tercer par craneal, por ejemplo. Entonces, el paciente puede venir solamente por presentar tosis palpebral, ¿no? Por compromiso del tercer par craneal. ¿Ok? Entonces, eso puede ser una de las manifestaciones clínicas, ¿no? Otra de las manifestaciones clínicas, dolores de cabeza constantes, ¿no? En algunos otros casos, en algunos, porque no es lo más frecuente, el aneurisma puede crecer tanto y puede generar presión del nervio óptico y también ocasionar alteraciones visuales, ¿ok? Pero siempre va a depender del lugar donde se encuentre el aneurisma. Gracias. Definitivamente ese tema es muy amplio, es bastante Sí, definitivamente. Yo quisiera saber si puede colocar de repente algún correo para que las demás personas que deseen escribirle Claro. una pregunta ahí al chat y pues se comuniquen directamente contigo. Sí, claro. Bueno, gracias a todos por estar hoy día en esta ponencia virtual. Gracias al doctor José Luis Sacha por su ponencia, siempre explicando tanto y con tantos detalles y tratando sobre todo de informarnos y estar atentos, ¿no? ¿Algunas palabras finales antes de ya terminar? Claro, claro, Laura, con muchísimo gusto, con muchísimo placer. Realmente les agradezco la invitación y bueno, y pueden contar con nosotros para los diferentes cursos o eventos que se requieran. Felicito y agradezco a todos los que nos escuchan hasta esta hora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hasta luego.